Buenas tardes, licenciada. No se les... Bueno, Alex, su micrófono está desactivado. ¿Y si prueba a salir de la reunión y volver a conectarse? Licenciada, creo que tiene apagado su micrófono. No se le escuchó lo que está indicando. Licenciada, ¿le puedo ayudar? Busque a la par de apagar la llamada, de terminar la llamada y 3 puntitos. En esos 3 puntitos hay una herramienta que dice ajustes, una como tuerquita. Ahí le permite el acceso del micrófono.
Hoy sí creo que ya no escuchan, ¿verdad? Así es, Liz. No, gracias, Jenny, ya tengo el audio conectado, gracias. Perdón, no me estaba funcionando mi audio, pero ya lo reinicié mejor la computadora y me volví a conectar. Fíjense que el día de hoy quiero, más que todo, voy a hacer una presentación muy general de todo porque se dio una situación en su chat de grupal en la que algunos dicen que no han entendido, que no logran entender, que desean algún tipo de material. Yo con gusto les voy a subir, yo hoy les voy a subir un material. Lo único que yo no quiero es darles una copia íntegra de algún documento, libro, porque también por los derechos de autor. Voy a tratar de explicarles nuevamente muy general todo lo que hemos visto, porque realmente a mí no me interesa que solo estén ahí y no me entiendan, la verdad. Y otra situación que hay mucha inconformidad por las ausencias, pero no entiendo por qué, porque en su momento se les indicó que si eran justificadas no había problema. No sé quién está tergiversando la información o no sé cuál es la situación, pero sí necesito que me la aclaren, porque yo realmente les digo, no es que ustedes los quiera tener aquí como una escuelita, pero realmente lo que necesito es que aprendan, y si ustedes no vienen a clase o no van a clase, no se conectan, igual no van a tener contenido. Entonces, para ese efecto, es mejor que vayan a un examen por suficiencia, estudien y se presenten de esa forma, si no les gusta venir a clase. No es en ningún afán de molestarlos ni demás, sino simplemente si hay ausencias justificadas, yo lo entiendo. La clase pasada hubieron compañeros que me indicaron que tenían por trabajo, tenían en algunos días que no tenían que faltar y está bien, yo no les estoy exigiendo que les quiten su trabajo por venir a clase, pero todo se puede platicar y justificar. No sé si quién fue el que levantó la mano, Flavio, Fabio, vi una mano levantada, ya la bajó. Sí, licenciada, lo que pasa es que había unos compañeros que no habían logrado ingresar. Ok, muy bien. Entonces, solamente quiero aclarar, antes de iniciar la clase, quiero aclarar esos temas porque entiendo que, pues, si hay malestar, por eso yo conformé una junta directiva para que a través de su presidente pudiesen trasladar esas inquietudes, pero tampoco quiero que se vuelva una situación de alegar, sino aquí lo que se trata es llegar a una solución o que ustedes entiendan realmente cuál es la pretensión. Y la pretensión es que ustedes aprendan y que puedan asistir a sus clases. Esa es la pretensión, obviamente, con todas las justificaciones que se puedan dar en su oportunidad. Eso es lo único que yo les quiero transmitir. Entiendo, Ángela Paniagua, entiendo que tiene su examen de retrasada, está bien, no hay problema. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto, porque me gustaría que aclaremos esa situación de una vez. No quiero, la verdad no me gusta eso de que por atrás estén alegando y en la clase no me digan nada cuando yo pregunto las situaciones, ¿verdad? Entonces, les pregunté claramente en la clase si había alguna otra duda, tenían alguna solución, y ya al terminar la clase empezaron a bombardear con mensajes de que no, que la asistencia, y eso no es correcto, o sea, las cosas se dicen de frente. Entonces necesito que quien tenga alguna cuestión que decirle la diga en este momento. Sí, dígame, Sati. Licenciada, muy buenas noches. Respecto a la asistencia, fíjese, licenciada, que pues yo no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo en que usted la tome, pues porque obvio usted tiene libertad de cátedra. Lo único es de que a veces pues yo hablo por mí. Pues obviamente algunos a veces se trasladan de sus trabajos, pero en mi caso pues yo, cuando usted pasa la asistencia o yo estoy en su curso, yo vengo a veces de camino y a veces le soy muy sincera, ruido de bus o a veces llegando a mi casa, pues obvio uno se trata de concentrar
pero la señal automáticamente aquí en mi lugar de residencia, pues me está fallando. Incluso ahorita pues todavía me la están revisando. No sé si sería tan amable de que pues por el día de hoy a mí sí me valide mi asistencia, pero le soy sincera, a mí me están cambiando lo que es el cableado de parte de mi Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, No, mire, pues es que yo no les estoy diciendo esa situación. Usted está aquí, me está escuchando en este momento. ¿Puede haber algún fallo en su conexión? Sí, entiendo. Pero lo único que yo pretendo es que estén en clase y que entiendan lo que estamos viendo. En este caso, usted me está dando una explicación de que le están haciendo cambio de cableado. Es entendible, puede desconectarse en algún momento. Y como le digo, yo voy a subir la presentación en su momento y voy ¿cómo se llama? A subirles un material de apoyo que ustedes lo requirieron. Y está bien, no hay ningún problema con eso. No lo he subido en este momento porque yo tengo el escaneo de un libro y no quiero darles todo el libro porque eso ya podría crearnos problemas de derecho de autor. Simplemente les voy a dar la parte conducente. En otro tema, no sé, ¿alguien más tiene alguna cuestión en cuanto a la asistencia? Ya, Sabdi, Jenny, tome nota, por favor, de lo manifestado por él. Le agradezco para que lo tomemos en cuenta. Gracias, licenciada. Yo también quisiera opinar respecto al tema. Fíjese que el rango que están dando del tiempo es muy cortito y a veces estoy tomándole capturas de pantalla a la clase y en lo que estoy trasladándome de Word se me ha pasado ver el chat. No hay ninguna otra manera de enterarme, ¿verdad? Entonces, si fuera tan amable de avisar, ahorita vamos a dar la asistencia, no que la auxiliar yo no miro el WhatsApp cuando estoy recibiendo. Yo le pido, Jenny, que me avise a mí cuando va a pasar la asistencia. Así yo les puedo trasladar la información a ustedes y en ese momento todos ponen atención y marcan su asistencia. O sea, la cuestión es que ustedes sepan en qué momento. Jenny lo ha puesto en el chat para no interrumpirme mientras yo estoy dando algún contenido y de esa forma lo hemos hecho, pero está bien, su sugerencia es válida y se va a hacer de esa forma, no hay ningún problema. En este caso, Jennifer me avisa, por favor, en cuanto usted vaya a pasar la asistencia, yo ya hago el anuncio. Rubí. Buenas noches, licenciada. Con respecto al tema de la asistencia, yo no tuve nada que ver en el chat. Solo tengo una duda, porque estaba leyendo todo eso, pero fíjese que yo quería preguntarle si se puede. Yo el día viernes tuve que viajar al interior por una emergencia familiar que yo le puedo detallar personalmente, ¿verdad? ¿De qué manera se puede justificar ese tipo de ausencia? Y si se puede, ¿verdad? Porque sí fue algo que se salió de mis manos y tuve que salir de emergencia. Sí, no tenga pena. Usted escríbame o escríbale a Jennifer el motivo y yo ya lo voy a ver posteriormente con ella. Ah, ok, le agradezco mucho. Gracias. Sí. Vaya, no tenga pena. No sé si alguien más tiene algo que decir al respecto, porque les digo, o sea, yo vengo a tratar acá de que ustedes aprendan, no a discutir con nadie, simplemente a que los que estén en mi clase, pues aprendan. Yo les voy a dar en este momento un pequeño repaso, porque entiendo que hay personas que se están quejando de que no entienden, y está bien, yo no por eso les voy a decir, no entendieron su problema, no, simplemente vamos a hacer un repaso general muy rapidito. Si quieren, vayan tomando nota, no me deja proyectar esta diapositiva, pero ahorita voy a tratar de hacerlo nuevamente, permítanme, vamos a iniciar. No sé si alguien más tiene algo más que decir respecto a la asistencia, que la verdad no quiero que sea un problema. Y Ronald. Licenciada, buenas tardes. Para mí la propuesta sería de que si el curso termina a las 7 de la noche, usted debería dar un plazo, por ejemplo,
7 menos 20 pasar la lista, entonces ya se sabe que a esa hora usted pasa la lista y pues no hay ningún problema, inclusive hay un tiempo de espacio de espera para puedan contestar la asistencia, ¿verdad? Fíjese que no lo hago de esa forma porque si no van a conectarse o en todo caso algunos van a hacer solo llenar la asistencia en ese momento determinado y no van a estar en la clase. Yo se lo digo porque ya me ha sucedido y no es eso lo que quiero, ¿verdad? Entonces, se va a hacer en un momento dado en la clase, no va a haber una hora específica para pasar la asistencia porque se supone que por eso deben estar en clase. Y en su momento que se avise que se va a pasar la asistencia, ya ustedes ponen la atención debida y si desean, yo les doy los minutitos para que lo hagan. No les puedo decir, mire, a tal hora se pasa la asistencia porque ya he tenido la experiencia que entonces todos se conectan, la mayoría se conecta a esa hora y solo llena asistencia y no es la pretensión. Pero sí lo vamos a hacer dentro de la clase, eso no hay ningún problema. Pero sí no le puedo acceder a su petición de dejar una hora fija, porque ya me ha pasado en otros cursos que después quieren jugar la vuelta y no ese es el punto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. En este caso, para que ustedes ya tengan el conocimiento de la ubicación de las normas procesales en materia colectiva dentro de nuestro código de trabajo, como se los dije en su momento, pues en todo lo relativo al derecho colectivo, pues inicia a partir del artículo 374. ¿Alguien me puede hacer favor de leer el artículo 374, por favor? O Eric Joel García, por favor. Con gusto, Lic. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que les sea posible. Bueno, hemos hablado en la clase y se ha hablado de el tema del derecho colectivo, de cuál era su concepto, cuáles eran sus principios, cuál era su naturaleza. Ahorita yo estoy guiándome con el código de trabajo para los que quizás no me entendieron en su oportunidad puedan entender. El código de trabajo a partir del artículo 374 va a regular lo relativo al derecho procesal colectivo. Les hablo en el entendido que ustedes ya tienen que tener conocimiento de las generalidades de qué son los sindicatos, cuántos miembros tienen, cuántos miembros mínimos pueden tener, cuál es la edad mínima para poder ser parte de un sindicato, todas estas situaciones. Entiendo que ustedes ya tienen conocimiento porque en clases anteriores y asignaciones anteriores ustedes ya tuvieron que ver ese tema. Yo les digo, si no lo conocen, pues los insto a que lean el tema en el código de trabajo relativo a los sindicatos, porque si no me van a entender. Bueno, se les habló en algún momento qué era en sí el derecho colectivo. En ese sentido, podemos ver que en sí la definición propia de derecho colectivo se les dijo en algún momento que era el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas e instrumentales que regulan la solución de los conflictos colectivos de carácter económico-social que surgen con ocasión del trabajo, caracterizándose por referirse a intereses abstractos y indeterminados en los que generalmente no se discute la aplicación o interpretación de normas jurídicas, sino que a través de la decisión final, sea judicial o extrajudicial, se crean derechos. Vale. ¿Qué significa esto? Ustedes leyeron el artículo ahorita
que les pedí favor que me leyeran, en el cual lo que dice es que los trabajadores pueden plantear a su patrono sus peticiones de forma directa y lo tienen que hacer a través de sus representantes, que en este caso se refiere a los comités ad hoc, que por lo menos que tienen que estar conformados por 3 personas. Eso lo dice el artículo que leímos. Ustedes al ver esto entienden que estamos hablando de peticiones de un colectivo, o sea, no son peticiones de una sola persona, son peticiones de un grupo de trabajadores. En ese sentido, por eso se le llama derecho colectivo. ¿Por qué se le llama derecho procesal colectivo? Porque estas son las normas que van a instrumentalizar todos los derechos contenidos en el Código de Trabajo para los grupos de trabajadores que reclaman sus derechos. En ese sentido, pues ustedes pueden ver que por eso el concepto dice conjunto de principios, instituciones y normas. ¿Por qué? Porque dentro del derecho colectivo, ya dentro del proceso colectivo, van a actuar tanto sindicatos, van a actuar los comités ad hoc, van a actuar todas aquellas formas de organización colectiva de trabajadores. A estas formas de organización colectivas se les considera como instituciones del derecho colectivo. Por eso dice es el conjunto de principios, instituciones, normas. ¿Por qué de principios? Porque dentro del proceso colectivo se deben observar ciertos principios. Y normas, ¿por qué? Porque el propio código va a poner las reglas del juego para llevar a cabo un proceso colectivo. Todo este conjunto de principios, instituciones y normas tiene un solo efecto o un solo objetivo. ¿Cuál va a ser? ¿Qué objetivo? La solución de conflictos. Es decir, a través de este proceso colectivo, lo que ustedes van a lograr es que el patrono pueda acceder o no, depende, porque no siempre es para que acceda, o no, a las peticiones que el colectivo le traslada. Pero el concepto también dice que no se discute la aplicación directa de las normas. ¿Por qué? Porque dentro de la negociación colectiva, lo que se va a hacer a través de esta propia negociación, de estas propias peticiones y de estas propias concesiones que se hacen, se van a crear derechos. Quizá derechos superiores a los establecidos en la norma. Es decir, como se habló en algún momento, puede que la negociación colectiva o el acuerdo entre patronos y trabajadores pueda superar las normas básicas establecidas en el Código de Trabajo. ¿Cómo cuáles? Hablábamos en clase y le preguntaba a alguna compañera, ¿ustedes tienen pacto colectivo en su institución? Me decían, sí. ¿Qué derechos usted ve que superan las normas del Código de Trabajo dentro de su pacto colectivo? Me decía una compañera, las vacaciones. ¿Por qué? Porque en mi institución me dan hasta 25 días. El Código de Trabajo me da 20. Entonces, si ustedes ven, se está creando un derecho a través de la negociación colectiva, a través del pacto colectivo. Por eso, el derecho colectivo de trabajo, al definirse, dice de que se crean nuevos derechos, ya sea judicial o extrajudicialmente. ¿Por qué? Judicial, cuando se someten las peticiones ante un juez, porque el patrono no les hizo caso, por así decirlo, no les puso atención o no se las cumplió. Entonces, el grupo de trabajadores acude al juez para decirle, mire, yo le planteé estas necesidades a mi patrono, no me puso atención, entonces quiero que ya intervenga usted para ver si
él va a ceder o no en esas pretensiones. Pero todo esto, toda esa discusión, se va a hacer dentro de un proceso colectivo de trabajo que conlleva varias fases. Entonces, creo que el definir el derecho procesal colectivo, ustedes lo tienen que trasladar a la práctica. Es decir, grupo de trabajadores tienen ciertas pretensiones. Entonces, a ellos los van a regir los principios del derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque yo como trabajador no puedo pedirle al patrono, por ejemplo, que me reduzca un derecho. Sería absurdo. Por eso, los principios, como les dije en su momento, estos principios deben orientar a todos los que intervienen en una creación de normas, de derechos o de sentencias, como a los jueces, para su actuar. Los trabajadores van a pedir, obviamente, derechos que superen lo que ya está contenido en el pacto o que ya está contenido en su reglamento interno. Cuando hablamos de derecho colectivo, nos referimos a una agrupación de trabajadores. No nos vamos a referir a una persona. Las formas de organización colectiva pueden ser los comités ad hoc, los que están contenidos en el artículo 374 al 376 del Código de Trabajo. También están las coaliciones o uniones de trabajadores. Ustedes las pueden ver en el artículo 377 del Código de Trabajo. También están los sindicatos y están contenidos en el artículo 206, 216 del Código de Trabajo. Como ustedes ya lo vieron en su anterior curso, tienen que tener un mínimo de 20 trabajadores. Máximo no le pone la ley, pero sí le dice por lo menos 20. Bueno, el sindicato, como ustedes ya lo saben, tiene una personería jurídica, una personalidad jurídica. Y hay ciertas reglas para pertenecer al sindicato. Los directivos, los trabajadores de confianza tienen prohibido constituir parte de un sindicato. ¿Por qué? Porque ellos son representantes del patrón. Ustedes ya vieron todos los aspectos relativos a los sindicatos, como qué actividades realizan, que poseen inamovilidad en ciertos momentos, al momento de su creación, y los miembros del comité ejecutivo poseen inamovilidad también, pero este es otro tipo de inamovilidad. Bueno, en ese sentido, ustedes espero que en este momento pues me hayan entendido qué estamos viendo. Estamos viendo el derecho colectivo de trabajo, pero no solo el derecho colectivo, sino el proceso que conlleva o que se llevan a cabo ante el patrono o ante los tribunales de justicia para hacerlos valer los derechos de la colectividad. Eso es algo básico. También tenemos y vimos que la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo era de carácter público. Nosotros hablamos en su momento de la naturaleza del procedimiento en sí, del proceso colectivo, derecho procesal colectivo, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, en Guatemala se encuentra regulado el arreglo directo, es decir, el arreglo directo con el patrono, voy directamente con mi patrono a plantearle mis peticiones, también interviene el Estado en este tipo de procedimientos colectivos. ¿Por qué? Porque los órganos jurisdiccionales dependientes del organismo judicial van a entrar a actuar dentro del procedimiento colectivo para proteger al colectivo, al grupo de trabajadores, de algún tipo
de represalia que el patrono quiera ejercer en su contra por el hecho de estarle pidiendo y haciéndole peticiones que quizá algún patrono considera no viables o inadecuadas. Entonces ya entra el Estado a actuar a través del organismo judicial. ¿Cómo va a entrar el Estado a actuar? El Estado viene y actúa a través de el tema de las prevenciones que se hacen a través de una resolución judicial. Yo se los hablé y les dije, si el colectivo de trabajadores presenta sus peticiones ante el patrono a través de un arreglo directo y no logra nada, o no le contestan o le dicen que no, puede acudir a los tribunales para plantear su conflicto colectivo de carácter económico y social para que el juez venga y le diga al patrón, señor patrón, usted no puede despedir a ninguno de los trabajadores que están planteando estas peticiones, ni puede tomar represalias en contra de ellos. Esto, como se les habló en algún momento, está contenido en el artículo 380 del Código de Trabajo. ¿Alguien puede leerme el artículo 380, por favor? O Ruby Mabel García, hágame favor de leerme el artículo 380. O Hilda, Carolina. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Y en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente. En contra del trabajador. Ay, perdón, la interrumpí. Todavía faltan 2 párrafos. Sí. ¿Quieres seguir con la licenciada? Bueno, Ruby, ayude a Hilda. Del infractor para su procesamiento sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Ok. En este artículo se está protegiendo a los trabajadores y se les está haciendo saber que tienen un derecho de ser reinstalados. Este artículo hace referencia al artículo anterior, es decir, al 379. ¿Por qué? Porque el artículo 379 establece que desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto
de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Ok. Ustedes me van a decir que es el pliego de peticiones. El pliego de peticiones son aquellas peticiones que en su momento los trabajadores o el colectivo de trabajadores le trasladaron a su patrono y le dijeron, necesitamos un área para poder ingerir nuestros alimentos de manera adecuada. Necesitamos un bono una licencia para realizar cursos por un lapso no mayor a un mes, por ejemplo. Necesitamos, los bonos también se incluyen ahí, pero le diré, un bono de resguardo, un bono de autocuidado o bonos de diferente, los pueden denominar como ellos quieran. Ellos le presentaron un escrito con sus peticiones a su patrón, le dijeron, señor, usted tiene, tengo derecho, como colectivo tenemos derecho a tener este bono porque nosotros nos ponemos en riesgo por esto, esto y esto. Dentro de las instalaciones no tenemos un lugar adecuado donde ingerir nuestros alimentos y necesitamos que nos habiliten tal área para poder colocar nuestra cafetería. Les solicitamos que las vacaciones sean de 25 días, por ejemplo. Solicitamos todas las peticiones que os plantean, se las trasladan a través de una carta a su patrono, digamos, licenciado tal y tal, por este medio, como se identifican, ¿verdad? Nosotros, tales y tales, como lo leímos en el artículo 374, por lo menos tienen que ser 3, nosotros, tales y tales, como conformamos el comité ad hoc de tal lugar y necesitamos plantear nuestras pretensiones para tener mejores condiciones económicas y sociales dentro de la institución. Siendo estas las siguientes y las establece, ¿verdad? Este pliego de peticiones puede haberse acordado y es, mejor dicho, las deben haber acordado antes los trabajadores, antes de trasladársela a su patrono en una asamblea. ¿Por qué? Porque no se las puede inventar cualquier trabajador, sino todo es un acuerdo colectivo. Una asamblea es la reunión de un grupo de personas determinado que va a tomar ciertas decisiones. Hay muchos tipos de asambleas. Ustedes vieron en mercantil que están las asambleas de las sociedades anónimas, está la asamblea general, están distintos tipos de asambleas, no solo en derecho laboral, sino la asamblea en sí es la reunión de un colectivo. En la asamblea ellos van a determinar quiénes van a ser sus representantes y cuáles son las peticiones, porque ellos se van a poner de acuerdo. Es como que ustedes aquí en clase me digan, bueno, yo, como lo que hicimos, el ejercicio que hicimos al principio, que me decían, bueno, yo sugiero esto, esto y esto, entonces llegamos a acuerdos y los plasmamos en el acta, pero la asamblea de ese colectivo no va a hablar de ausencias, ni va a hablar de la hora en que pasamos la asistencia, sino esa asamblea lo que va a hablar es qué mejoras o qué derechos necesitan para tener mejores condiciones en su trabajo. Entonces van a formular y van a plasmar dentro de su documento del pliego de posiciones, van a plasmar cuáles son esas peticiones y las van a poner una a una. Luego van a hacer todas las formalidades del acta de que nos encontramos reunidos en tal lugar, todo a tal hora, siendo tal día, tal hora, en las instalaciones de tal lugar, nosotros los identifica, tal. Nos encontramos reunidos con el objeto de acordar que, por ejemplo, vamos a plantear ciertas peticiones, las dejan plasmadas en acta y luego hacen una carta para trasladárselas a su patrón. Esto es en el caso de las instituciones que tienen un sindicato.
¿Por qué? Porque ya está constituida una asociación de personas como sindicato y todas las decisiones, así como cualquier órgano colegiado en nuestro ordenamiento jurídico, necesita tomar sus decisiones a través de asamblea. ¿Por qué? Porque todos deben estar de acuerdo en las decisiones que se toman, ¿verdad? Y la otra modalidad, como lo dice el artículo 374, es que vengan 3 trabajadores y se constituyan en comité ad hoc y solo formulen sus peticiones directamente en una carta, por así decirlo. Las presentan al patrono. El patrono tiene 30 días para responderlas. Ustedes saben que si no responde en ese tiempo, pues ocurre lo que se llama silencio administrativo. Y eso ya le da a ellos el derecho de poder acudir ante un órgano jurisdiccional para plantear su conflicto económico. En este caso, como leímos en el artículo 379, dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo hecho de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Ok. Entonces aquí ya el Estado está interviniendo y está dando una protección a los trabajadores. Todo esto, todos estos derechos que se hacen valer dentro del proceso colectivo tienen una razón de ser y hay un principio esencial que le faculta al juez a dar estas prevenciones. No es porque el juez diga, yo voy a inventarme esto y voy a dar estas prevenciones porque yo quiero. No, la ley lo establece así, pero ¿por qué? ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Por qué hay necesidad de que el juez le diga al patrono, mire, usted no puede despedir a nadie en este momento ni tomar represalias en contra de ellos? Porque, licenciada, porque en el momento de presentar de que ya hay un comité ad hoc, el mismo comité ad hoc ya hizo sus pretensiones y están protegidos los trabajadores. Pero esto deviene literalmente de el principio del derecho, de que el derecho de trabajo es un derecho tutelar. Tutelar. ¿Vale? Exactamente. Que es un derecho tutelar. ¿Y qué significa tutelar? Que compensa la desigualdad entre patrono y trabajador. Exactamente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la relación de poder entre el patrono y el trabajador, no es igual. Hay una desigualdad económica entre estos y por eso el derecho laboral tiene como principio esencial la tutelaridad, porque siempre va a tratar de compensar la desigualdad económica de los trabajadores. Ahí vemos claramente cómo aplican los principios dentro del derecho procesal colectivo. O sea, ahí estamos viendo un principio básico dentro del derecho procesal colectivo. El porqué de que existan prevenciones de ese tipo, por la necesidad de compensar esa desigualdad. Porque de lo contrario, el patrono, en palabras simples, puede enojarse y decir, estos trabajadores que se creen me están queriendo venir a exigir cosas que yo no puedo, entonces mejor me deshago de ellos. En palabras simples, así podría decir un patrono y despedir. Por eso viene el Código de Trabajo y les da una protección tutelar. ¿Y cómo da esa protección tutelar? A través de todas estas prevenciones que se hacen en la propia ley. Por eso el Código de Trabajo claramente lo dice, que a partir de ese momento de que se presente el pliego de peticiones, nadie de ellos puede, por así decirse, despedirse
No puede despedir a nadie el patrón, ni puede tomar represalias. Represalias quiere decir, en palabras simples, que tome alguna acción en venganza de lo que el trabajador está solicitando, que se enoje, por eso les digo que se enoje el patrono y tome una acción para castigar al trabajador por haber osado en pedirle algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ver cómo el concepto del derecho procesal colectivo de trabajo se encuentra, para ustedes lo ven presente dentro del Código de Trabajo. No es que nos estemos inventando un concepto, o sea, una simple palabrería, o se oye bonito, no. El concepto del derecho colectivo, el derecho procesal colectivo tiene por así decir, tiene un fin de establecerse de esa forma, conjunto de principios, instituciones y normas que regulan los conflictos, en este caso, colectivos, y a través de estos buscan una resolución de los mismos. O sea, eso es en sí el derecho procesal colectivo. Todo esto aplicado a una colectividad, no es de una persona, no es una petición única, una petición individual, como lo sería, por ejemplo, una petición individual sería, a mí me despiden, pero no me pagan mis prestaciones. Acudo ante los órganos jurisdiccionales para reclamar mis prestaciones, pero esas prestaciones solo son mías, no van a ser de todos los trabajadores de la institución, sino van a ser mías. Va a ser un derecho, en este caso, solo para mí. A diferencia de lo que nos ocupa en esta clase, que va a ser el derecho para la colectividad. Bueno. También el derecho colectivo, como les dije, hay varias formas de organización, ahorita las estamos viendo. Y ya leímos uno de los artículos. En sí, el derecho colectivo puede... Disculpe. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Disculpe, viera que en su presentación no se muestra. No sé si es ¿No se solo a mí muestra? o dejó de presentar. Déjeme ver, voy a probar entonces quitarla y volverla a poner. Permítame. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Dígame. Estas prevenciones, como usted ahorita lo dijo, ¿verdad? Empieza desde que uno presente el pliego de peticiones, pero es como primero vamos con un arreglo directo, primero vamos ante el patrono, ¿verdad? Exactamente. Desde ese momento o desde que se le presenta al juez. Se presenta al juez. Ah, ok. Cuando usted se lo presenta al patrono, usted no tiene esa protección aún. Porque usted está en un arreglo directo, está como planteándole su petición al patrono y esperando que le dé una respuesta. Y usted, por ley, tiene que esperar que transcurra el tiempo que le confiere la propia ley para poder contestarle, que son 30 días. Entonces, en ese sentido, es que se debe esperar, ¿no? Usted no directo no se puede ir con el juez, ¿verdad? Porque uno de los supuestos para que su conflicto colectivo pueda prosperar es haber agotado la vía directa. Sí. Gracias, Entonces, licenciada. Okay. Licenciada, ¿Qué una manda? consulta. Cuando los trabajadores se organizan para para constituirse, sea en un sindicato o un, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Comité ad hoc? Un comité ad hoc, se levanta, las 3 personas en el comité ad hoc, tiene que haber un presidente, un secretario y un tesorero.
me imagino. Pues fíjese que es un poquito más informal el hecho del comité ad hoc. No es que tengan un cargo como tal, porque ellos solo están representando a la colectividad en los lugares que no hay un sindicato, que aún están, por así decirlo, que aún se están conformando, o cuando el sindicato, por así decirlo, no está peleando por ellos, porque usted se da cuenta, en algunas instituciones puede que tengan un sindicato, pero de repente aparece un comité ad hoc de otro lado, ¿verdad? Pero la regla general es que los comités ad hoc actúan cuando no hay un sindicato, por así decirlo, una asociación sindical ya dentro de la institución, ¿verdad? Ahora bien, cuando se constituye el comité ad hoc, se levanta un acta o un documento simple y ese se va a presentar al Ministerio de Trabajo para que sea registrado, para poder tener las prevenciones de que están protegidos, que tienen inamovilidad o personería jurídica, no sé qué es lo que le proporcionan a la organización que se formó, que son los representantes, o sea, provisionales de los trabajadores, ¿va? Porque es el comité ad hoc, es un representante provisional. Exactamente, mire pues, le explico. Ellos sí tienen que dar aviso, pero no es tan formal como ya el sindicato. En el sindicato ya se habla de cierto comité ejecutivo, ¿verdad? Y consejo consultivo, propiamente dicho. El comité ad hoc sí da un aviso en la inspección para que se sepa de que ellos van a ser los representantes en sí de los trabajadores, pero no deben llenar aquellas formalidades al 100 como las debe llenar un sindicato, porque le comento, en el caso de los sindicatos, por ejemplo, la forma en que ellos nacen es a través de una asamblea donde acuerdan crear un sindicato, establecen sus estatutos y luego solicitan el reconocimiento de la personalidad jurídica. El comité ad hoc no tiene una personalidad jurídica como tal, porque no va a ser una persona jurídica, sino solo va a ser la representación provisional de los trabajadores que quieren plantear peticiones. En el caso del sindicato, el primer paso es tener y elaborar un acta constitutiva como tal. Después de que hacen esa acta constitutiva, ahí en esa acta, tal y como usted lo dice, eligen a su comité ejecutivo provisional y a su consejo consultivo. Luego, ya autorizan a los miembros del comité ejecutivo provisional para que acudan a la Inspección General de Trabajo a realizar la inscripción, todos los trámites de reconocimiento de personalidad jurídica y aprobación de estatutos e inscripción del sindicato. Para eso, ellos deben plantear primero, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea de constitución del sindicato, deben presentar una solicitud escrita en papel simple a la Dirección General de Trabajo, en la que adjuntan su proyecto de estatutos y el documento de identificación de las personas que quieren conformar el sindicato. Pero esta es una carta simple, porque ellos solo están pidiendo que se les reconozca. Posteriormente vienen y solicitan que se proceda a hacer el reconocimiento de la personalidad jurídica y dan un aviso a la Inspección General de Trabajo para gozar de inamovilidad. ¿Por qué? Porque en este caso, las personas que conforman o que inician a formar un sindicato tienen una inamovilidad. Y vienen y le piden entonces a la inspección que tomen nota que ellos son el comité ejecutivo provisional del sindicato y que se les extienda sus constancias de inamovilidad. Entonces, como haciendo un símil,
Este trámite del sindicato sería como la inscripción de una sociedad anónima, por así decirlo. O sea, haciendo el símil, si usted lo ve desde el punto del derecho mercantil, el sindicato sería la sociedad anónima y el comité ad hoc sería la empresa individual, por así decirlo. La empresa no tiene una personalidad jurídica, sino tiene una propiedad que va a ser la persona que la está inscribiendo. En cambio, la sociedad anónima sí va a tener personalidad jurídica propia. Entonces, son dos cuestiones distintas. El comité ad hoc es como menos formal. Es solo que tres, en el momentito por la emergencia, se unieron 3 trabajadores, formaron el comité ad hoc, dieron aviso, obviamente, de que están conformando un comité ad hoc, y eso ya los valida para poder presentarle sus peticiones al patrón. Y posteriormente para poder promover un conflicto colectivo ante el juez para que el juez les proteja. Entonces, como le digo, hay dos formas que tenemos que distinguir, que el comité ad hoc es un poquito más informal que un sindicato. El sindicato ya es como se está creando una persona jurídica con personalidad propia. En este momento me avisan que van a pasar asistencia. Para que estén listos en este momento, les voy a dar 3 minutos, les voy a dar para que llenen su asistencia. Así no hay reclamos posteriormente. Vamos a pasar la asistencia en este momento. ¿Cuál sería el tema? Disculpe. Ahorita lo voy a poner, lo está poniendo Jennifer aquí en el chat, ¿oyó? Gracias. Licenciada, perdone. Dígame, ¿Será que Gladys. usted podría tal vez repetirme la comparación que hizo con el derecho mercantil para ubicarme más? Perdón. Va, mire, pues, Gracias. usted en el derecho mercantil, no sé si ustedes ya vieron la Constitución de Sociedades Anónimas o no han visto ese tema. Todavía no, licenciada. No, empezando estamos. Ok. Jennifer, hágame el favor de ponerles el tema ahí en el chat para que todos lo pongan de la misma forma. Gracias. Va. Sí, licenciada, de hecho ya les envié el tema. Ok, gracias. Es ubicación de las normas procesales en materia colectiva. Bueno, le voy a explicar. La personalidad jurídica solo puede ser creada, se crea a través de una figura legal, que es, por así decirlo, la personalidad jurídica de los entes que no son personas propiamente dichas, se conforma a través de un procedimiento o un proceso. En el caso de las sociedades anónimas, cuando ustedes constituyen una sociedad anónima, la ley dice que para poder crear una sociedad anónima, usted tiene que hacer una escritura pública, que deben comparecer ciertas personas que van a ser socios. El Código de Comercio le dice cuáles son las formalidades que debe llevar la sociedad anónima. Le dice que debe establecerse un capital social, que debe ser un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Le establece que debe emitir acciones. Todo esto que la ley le dice en el Código de Comercio se va a individualizar en la escritura pública. Entonces van a comparecer las personas que quieran conformar una sociedad. Para conformar una sociedad no puede haber solo una persona, tienen que haber más de 2 personas para poder constituir una SA, al igual que un sindicato. ¿Qué les quiero decir yo? Ustedes saben que las sociedades anónimas, la mayoría trabaja en alguna empresa o en alguna institución, pero en el caso de las sociedades anónimas, los que trabajan en el sector privado, por ejemplo, que trabajen en, voy a decir, industria de hamburguesas, sociedad anónima.
Ustedes saben que esas sociedades anónimas tienen un representante legal, que es el que va a actuar en nombre de la sociedad. Pero esta sociedad va a tener su personalidad jurídica propia, es decir, que a ella se le va a reconocer derechos y obligaciones. Entonces, Industria de Hamburguesas Sociedad Anónima, por tanto, va a tener un número de NIT propio. ¿Por qué? Porque puede ser destinataria de derechos y obligaciones. En este caso, Industria de Hamburguesas Sociedad Anónima puede abrir una cuenta directamente a su nombre porque se le reconoce personalidad jurídica, es decir, capacidad para poder contratar, para poder abrir cuentas, para poder hacer negociaciones, obviamente a través de un representante legal, pero tiene personalidad jurídica propia. Ahora, la empresa mercantil, tal y como lo establece el Código de Comercio, es un bien mueble, es decir, es propiedad de una persona. Si yo quiero poner una empresa individual, que es la empresa mercantil, yo puedo ir válidamente al registro mercantil y decir, voy a inscribir una empresa de venta de cosméticos. Entonces le pongo super gangas. No le puedo poner sociedad anónima, porque una empresa mercantil es solo para poder tener un establecimiento donde yo pueda realizar negocios. Pero ese establecimiento va a estar a mi nombre, aunque si bien es cierto, va a tener un nombre comercial que va a ser, en este caso, super gangas, no sé cómo les dije, pero quien va a tener el número de NIT adscrito de esa empresa voy a ser yo. La empresa por sí sola no va a tener un número de NIT, porque ella por sí sola no puede, por así decir, tener derechos directamente y obligaciones. Les hacía el símil en el sentido de que el sindicato va a ser una asociación más formal con personalidad jurídica propia, que va a poder actuar en muchos ámbitos en favor del colectivo de trabajadores. Es decir, el sindicato va a tener su comité ejecutivo y va a tener su representante también, sus representantes, por así decirlo, que van a ser quienes van a actuar en nombre del sindicato, no van a actuar en nombre propio, por así decirlo. Ahora, el comité ad hoc, les hacía yo este símil en el sentido de que el comité ad hoc no tiene una personalidad jurídica propia. Si bien es cierto, el Código de Trabajo dice, sí, representa al colectivo, sí lo representa, pero es para el solo hecho de validarle poder hacer peticiones en nombre del colectivo a su patrón. Pero esto no conlleva que ellos van a tener una junta directiva, un representante legal. No, ellos van a ser 3 trabajadores que van a estar facultados por ley para poder plantear peticiones, sí. Y los va a habilitar la ley para poder ir al juzgado a plantear un conflicto económico al momento que el patrono no les dé respuesta a sus peticiones. O sea, les hacía el símil en el sentido de que el comité ad hoc como tal, si bien es cierto, va a representar al colectivo, pero no va a tener una personalidad propia como el sindicato. Muchísimas gracias, licenciada. Okay. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. ¿Qué tal, licenciada? Fíjese que me surgen un par de dudas del comité ad hoc. No sé si entiendo bien, al momento de hacer el comité ad hoc, que pueden ser 3 personas, eso tiene que hacer como que un acta y presentarla ante el patrono y la Inspección General del Trabajo, ¿no estoy mal? No se le escucha, licenciada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, perdón. Los comités ad hoc es una organización transitoria, por tanto, solo se va a dar una notita. Nosotros estamos constituyendo un comité ad hoc a la Inspección de Trabajo. Pero, a diferencia del sindicato, el comité ad hoc
no es que vaya a tener inamovilidad al presentar esa notita. Ahora, el sindicato sí. El sindicato tiene que hacer todo lo que usted me dice. Tiene que hacer un acta, tiene que llenar ciertos requisitos, tiene que tener sus estatutos, y cuando presenta su notita a la Inspección General de Trabajo es porque ellos le van a dar un aviso de inamovilidad por haberse constituido como miembros provisionales, en este caso, del comité ejecutivo del sindicato. Entonces, la diferencia es que es una asociación más formal. Esta es como transitoria, es solo por la emergencia y para poder presentar de forma oral o por escrito peticiones al patrón. No sé si tiene alguna otra duda. Licenciada, Sí, licenciada. mi Ok. consulta. Perdone. Cuando un sindicato ha negociado su proyecto ya de que hay homologación del pacto, tiene un tiempo estipulado para y levantan las prevenciones. Sí. En ese momento se puede formar un comité ad hoc de los mismos afiliados para hacer la protección de los trabajadores y no les den despidos, porque le pregunto porque en mi trabajo esto está sucediendo ahorita, le están dando despidos a mucha gente. Fíjese que si ya se finalizó la controversia, no, digamos, ya, como ya firmaron un pacto, por así decirlo, lo que están haciendo es homologando. ¿Homologación qué significa? Que el Ministerio de Trabajo, como autoridad rectora en materia de trabajo, va a revisar que cada una de las disposiciones contenidas dentro del pacto cumplan con la legalidad, con todos los principios del trabajo y que todo esté en ley. Esa es la homologación. Primero, el Ministerio de Trabajo debe revisar esto, tiene una comisión específica, hay un área específica en el Ministerio de Trabajo que revisa esos aspectos. Pero, ¿qué pasó aquí? Para poder haber ingresado a homologación, ustedes ya tuvieron que haber terminado, por así decir, con la controversia, porque ya se llegó a un arreglo. Por tanto, se levantó las prevenciones. Una vez levantadas las prevenciones, pues ya pueden despedir. Plantear a través de un comité ad hoc otro conflicto, no lo podrían hacer de manera inmediata, sí lo podrían hacer a largo plazo, pero primero tienen que agotar la vía directa. Tendrían que plantear peticiones distintas o deberían de plantear otro tipo de peticiones que no sean las que ya están contenidas en el pacto, porque el conflicto económico que se planteó en su momento era para negociar el pacto, porque me imagino que lo habían denunciado, es decir, ya había que negociar un nuevo pacto. Llegaron al acuerdo y ahorita están en proceso de homologación, entonces ya aquí ya no hay problema, ya no hay controversia, ya no tenemos nada que arreglar. Pero el problema es que la ley le obliga a que deben agotar la vía directa. Si usted no agota la vía directa, aunque usted vaya a presentar un escrito al juez, se lo va a rechazar porque le va a decir, acredite que usted agotó la vía directa. Y si usted viene y le presenta las solicitudes que se hicieron oportunamente al momento de empezar a negociar el pacto, el juez le va a decir, no señora, porque usted ya terminó ese conflicto, ya ese pacto ya lo firmaron y solo se está autorizando por el Ministerio de Trabajo. Entonces, por ese mismo hecho, por esas mismas negociaciones, por esas mismas pretensiones, no va a poder o no se puede realizar otro emplazamiento. Tendrían que haber otro tipo de peticiones, por así decirlo. Primero se las tienen que presentar a su patrón. Tiene que haber transcurrido los 30 días que dice la ley. Y si no le da respuesta, usted ya puede emplazar, pero no es algo inmediato. Gracias, licenciada. Bueno. No sé si yo me quedé hay... con una duda, perdone. Sí, dígame.
Fíjese que quisiera preguntarle sobre el comité ad hoc y sobre el sindicato, en ambos casos, cuando lo quieran implementar en un sector privado. Yo estoy viendo que últimamente, los últimos 20, 25 años, solo en áreas públicas del Estado, pues lo utilizan normalmente. El sector privado ya es poco las empresas que lo pueden implementar. Yo trabajé para una empresa que podemos ponerle Patitos S.A., que ella lo que hacía era que su representante legal lo utilizaba con sus trabajadores de confianza y dentro de la misma empresa éramos 20 empleados, por ejemplo, pero 5 empleados estaban en otra subempresa que se llamaba Patitos 2, otro que se llamaba Patitos 3, 4 y así consecutivamente. Y entonces yo le quería preguntar si estamos con otro representante legal y estamos en otra empresa, en otra razón social, ¿podemos implementar el comité ad hoc, por ejemplo? El comité ad hoc tiene un único requisito que está en el artículo 374, que sean por lo menos 3 trabajadores, ¿verdad? Pero el comité ad hoc es más que todo una forma de organización colectiva legitimada para agotar la vía directa, más que todo, ¿verdad? O sea, es solo una forma para poder plantear peticiones. Pero en sí lo puede hacer, o sea, siempre y cuando haya 3 trabajadores, ¿verdad? Sí lo podría hacer, no hay ningún problema. Le digo lo siguiente, usted, en este caso, ellos están tratando, por así decir, de evadir ciertas responsabilidades y por eso los reparten en distintas empresas, ¿verdad? Tratan de dividirlos por impuestos, por varias cosas. Muchas empresas hacen esas acciones, ¿verdad? Pero en sí, no, esto no quiere decir que no pueda tener usted un comité ad hoc, sino sí lo puede tener, no hay ningún problema. ¿Cuántos trabajadores tiene cada empresa? Fíjese, licenciada, que somos, digamos, en la bodega, porque yo no trabajo ahí, pero cuando éramos en la bodega, éramos 20 empleados, pero de los 20 empleados, uno estaban, en ejemplo, en Patitos 1, 2 estaban en Patitos 2, o sea, no había una forma de organización entre nosotros mismos para poder plantear, digamos, un sindicato, que ese era el fin que queríamos llegar en ese momento, pero sí me surgió la duda porque, digamos, lo que usted dice, el patrono realmente, que era dueño de la empresa, ponía a sus trabajadores de confianza como representantes legales, incluso en los contratos de trabajo de cada uno de nosotros, digamos, aparte tenía otros trabajadores en otras áreas que ni siquiera conocíamos, pero optaba a poner a esas personas como que fueran los representantes legales de la empresa. Sí, ¿y lo hacen para qué? Para, en cierta forma, porque la ley sí establece que no pueden conformar este tipo de organizaciones, por así decirlo, los representantes del patrono, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que tratan de jugar la vuelta a la ley de alguna forma? Evitar tener ese tipo de acciones. Por ejemplo, le digo, si Patitos 1 tenía 5 empleados, pero 2 de ellos son de confianza, bueno, 2 tienen de confianza y el otro es representante legal, porque no necesariamente para ser de confianza deben ser representantes legales, ¿verdad? Entonces, tiene un representante legal y 2 de confianza, ya solo le quedan 2 normales, por así decir. Entonces, ahí ya no se puede constituir un comité ad hoc. El Patitos 3 solo tiene 3 personas, pero uno es de confianza, ya limitó a 2, y entonces ahí ya no pueden conformar un comité ad hoc. Entonces, a ver, algunos patronos dividen de esa forma para evitar que se formen este tipo de agrupaciones, ¿verdad? Entiendo, licenciada. Muchas gracias por su conocimiento. Bueno, y permítame. Bueno, entonces, las características específicas de los comités ad hoc es que solo son permanentes mientras dura la controversia. Por eso se les llama y se les dice que es una organización transitoria. ¿Por qué? Porque simplemente van a poder trasladar en forma oral o escrita las peticiones del colectivo al patrón para que él las conozca.
La formalidad de los sindicatos es porque ellos sí pueden negociar pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, son más ventajas para los trabajadores el tener, en este caso, los que tienen sindicato, lo que ellos velan es por tener mejoras y poder negociar un pacto colectivo que les dé más beneficios o más derechos para poder, pero para todo el colectivo. Otra situación es que la ley establece que los sindicatos no solo representan a el área que los conformó. Les digo un ejemplo. Por ejemplo, Ministerio de Comunicaciones tiene muchas direcciones. Tiene la dirección de caminos, tiene la dirección de aeronáutica civil y tiene varias direcciones que lo conforman. Por ejemplo, en la dirección de aeronáutica civil constituyeron el sindicato de la dirección de aeronáutica civil. Luego constituyen el sindicato de la dirección de tal y tal. Y pueden constituir el sindicato general del Ministerio de Comunicaciones. Pero un sindicato de conformidad con la ley sí va a cubrir a todos los trabajadores, estén o no estén sindicalizados. Por eso, la asociación por excelencia dentro del derecho colectivo es el sindicato. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor ámbito de actuación. El comité ad hoc solo puede trasladar las peticiones al patrono y no puede venir a negociar un pacto, no puede hacer más que eso. Ahora un sindicato sí puede negociar un pacto, velar por así decir, hacer actividades en pro de los trabajadores. Esa es por así, la gran diferencia entre este tipo de asociaciones de derecho colectivo. Una pregunta a las 7 es que termino mi curso, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Bueno. Sí, entonces ya voy a terminar. Fíjense que no logré presentar, pero en unos minutos le voy a mandar a Jennifer las diapositivas para que ustedes las tengan. Muchas gracias, licenciada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas gracias por tomarse el Gracias, tiempo y licenciada. explicarnos. Gracias, Linda. Feliz noche. A las Feliz noche. Feliz noche, Linda. Linda, feliz noche. Feliz noche, Feliz Linda. noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias Feliz por el noche. material, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Yo se los mando en un momento, ¿ya? Ahí.